visto la vez pasada formas, bueno, habíamos hecho algún tipo de manipulación en la ecuación de Schrödinger para ver diferentes expresiones desde distintos puntos de vista, ¿no? De la ecuación de Schrödinger. Bueno, ahora vamos a escribir la función de onda, o sea, la onda asociada, la función de onda a la partícula, es una función compleja. Bien, por lo tanto, aquí la vez pasada la escribimos de esta forma, en la forma 16, ¿no? Que era lo que llamamos la parte real y la parte imaginaria. Pero también la podemos escribir en la forma de Euler, que es la ecuación 23. Toda función compleja, ¿verdad?, se puede escribir de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cualquier número complejo se puede escribir como lo que se llamaría la amplitud y la fase. Eh, ustedes saben que la exponencial, esta exponencial, la podemos escribir como el coseno del argumento, que sería el coseno de teta de r de t más i veces el seno de teta de r de t. ¿Estamos bien? Y entonces la función esta r por el coseno sería la u1 de arriba, que sería la parte, lo que llamaríamos la parte real. Y la r multiplicada por el seno sería la u2 que está arriba, ¿sí? Esta u2 que está allá arriba. ¿Estamos de acuerdo? O sea, porque acuérdense que este coseno, digo, este e a la i teta, lo podemos escribir, ¿verdad? E a la i teta, lo podemos escribir como el coseno de este teta más i veces el seno de teta. Entonces, cuando multiplicamos la r por el coseno, pues tenemos una función que o sea, tenemos definido el producto de funciones, y eso nos da la u1 que tenemos porque esta función sí tiene una parte real y una parte imaginaria. Y esta función r por el coseno, por el seno, nos daría la función u2 que aparece aquí. Bien, entonces es una forma alternativa de escribir la función, pero en muchos casos escribirla de esta manera es adecuado. Bueno, estas funciones r que está acá, que está subrayada aquí en rojo, y la función teta son funciones del espacio y el tiempo. Estas funciones r y teta son funciones reales, de variable obviamente vectorial, porque están evaluadas en cualquier punto del espacio y del tiempo. Bien, entonces son funciones de R4 en R, en general, ¿verdad? O sea, pensando esta en R, que esta R está definido en R3, en el espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? Ya después podríamos ver algún ejemplo de un sistema que esté en el espacio, que esté en R4, y en general estas funciones estarán en R5, ¿no? O sea, si consideramos una cuarta dimensión espacial, pero eso pues ya veremos después. Bueno, entonces estas funciones R mayúscula de R vector y T, y teta de R vector y T, pues son funciones reales. Entonces, muy bien. Entonces, siempre cualquier función compleja la podemos escribir de esta manera. Entonces vamos a explorar cómo se ve la ecuación de Schrödinger
en términos de las funciones R y θ. Así como vimos cómo se veía la función de Schrödinger en términos de las funciones U1 y U2, que es un sistema de ecuaciones acoplados, ¿verdad? Es un sistema de ecuaciones diferenciales acoplados. Cuando vemos este sistema que está acá, que es la ecuación de Schrödinger, en forma ahí matricial para las funciones U1 y U2. Es un sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas. ¿Bien? Pero para funciones U1 y U2 también reales, dijimos, ¿verdad? O sea, estas funciones obviamente ya son funciones reales, ¿no? U1 y U2 son funciones de R4 en R. ¿Bien? Igualmente, ahora tenemos aquí esta función descrita en la forma de Euler. Entonces es esta función que le vamos a llamar función amplitud, esta R, y a esta θ le vamos a llamar función de fase, ¿no? La fase de la función de onda. Y esta es la amplitud de la función de onda. La R, esta R mayúscula, esta función le vamos a llamar la amplitud de la función de onda, y a θ le vamos a llamar la fase de la función de onda. ¿Bien? Muy bien. Entonces vamos a tomar, puesto que en la ecuación de Schrödinger lo que tenemos es el laplaciano, y el laplaciano es la divergencia del gradiente. Entonces vamos a tomar primero el gradiente de la función de onda. Y la función y el gradiente de este producto de funciones, ¿verdad? O sea, es el gradiente de este producto, el gradiente del producto de la función R por la función exponencial. Entonces, la regla de la derivada nos dice que tomamos el gradiente de R manteniendo constante la función e a la i θ, ¿no? Y luego mantenemos constante la función R y derivamos la función, la siguiente, que es la exponencial, o sea, el gradiente de la exponencial. Bien, simplemente la regla de la derivada de un producto de funciones. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos el gradiente de la función R. ¿Y cómo es el gradiente de la función exponencial? Bueno, es igual que cuando derivan, digamos que tuviesen la simple derivada, pues sería la derivada de la exponencial, es la misma exponencial, por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento sería i derivada de la función θ, pero en este caso la derivada es el gradiente, son tres derivadas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ustedes vieron en su curso de cálculo 3 y cálculo 4, ¿no? O sea que son cuando tienen ya derivadas con varios operadores en derivadas, ¿no? Como el gradiente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, entonces aquí está. Entonces es el gradiente del argumento. Aquí está. La i, pues es una constante que sale aquí afuera, ¿no? De la derivada. Y tenemos nada más el gradiente de la función θ, de la fase. ¿Bien? Muy bien. Ahora tomamos el laplaciano. El laplaciano no es otra cosa que la divergencia del gradiente. Y el gradiente es la suma de estos dos términos. Bien, entonces por eso es la divergencia de estos dos. Y aplicamos otra vez las propiedades de la divergencia, que la divergencia de una suma es la suma de las divergencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la divergencia del primer término que está acá, más la divergencia del segundo término de este que estoy acá con el cursor. Como la i es una constante, pues sale fuera de la divergencia y nos queda la divergencia de lo que está aquí, de esto
Ah, aquí tengo un error de dedo. Fíjense, me faltó esta exponencial aquí. O sea, esta función exponencial me faltó aquí. ¿Mande? Ah, sí, sí, perdón, claro, gracias, gracias, sí, está bien, está bien. Es que me fui aquí con la idea. Efectivamente, esta R por la exponencial es la función, sí, está bien, o sea, gracias. Entonces ahí está bien. Entonces, ahí está. Esto que está aquí es la función original, que es la 23. ¿Bien? ¿Queda ahí? Ok, muy bien. Entonces tenemos, y la i pues salió porque es una constante de la derivada, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos avanzando acá. Entonces nos queda la divergencia de un producto. Fíjense, este es un producto de una función vectorial, porque el gradiente de la función R es un campo escalar, porque es real, ¿no? O sea, es real de variable vectorial, pero el gradiente ya lo hace una función vectorial. Bien, porque tiene tres componentes. Tiene la parcial con respecto de x, la parcial con respecto de y la parcial con respecto de z. Entonces, es el producto de una función vectorial por una función escalar. Entonces, la divergencia del producto de una función vectorial por una función escalar. Entonces, aplicamos la regla, ¿verdad? Que veían en análisis vectorial y en los cursos de cálculo 3 y 4, ¿no? Ya más formalmente. O sea, es la divergencia de, del gradiente. La divergencia del gradiente nos da el laplaciano. Por eso aquí aparece el laplaciano de R multiplicado por la exponencial. Más, ahora tenemos la función vectorial que es el gradiente de R punto el gradiente de la función escalar. Y el gradiente de la función escalar, pues es el gradiente de la exponencial. Y de una vez lo calculamos. Entonces es la misma función escalar por la derivada del argumento, que es el gradiente del argumento. La i sale y por eso tenemos el gradiente de la función de fase. ¿Queda claro? O sea, es simplemente aplicar la reglita de análisis vectorial. ¿Bien? ¿Sí? O sea, entonces nos queda estos dos. Y aquí lo mismo. Tenemos esta i que aparece aquí afuera y la divergencia otra vez de un campo escalar por un campo vectorial y lo mismo, ¿verdad? Entonces nos queda, digamos en este caso, nos queda el gradiente del campo escalar, que es el gradiente de psi, punto el campo, vectorial, que el campo vectorial es un gradiente también, entonces por eso nos queda punto el gradiente de teta, de la función de fase, más la función escalar, ¿verdad? La i que está aquí es simplemente porque está aquí afuera, entonces multiplica todo, ¿no? Entonces la i aquí. Y nos queda la función escalar por la divergencia del campo vectorial, pero el campo vectorial es un gradiente, por eso nos da un laplaciano. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿Eso? Entonces ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos el laplaciano de la función y esto lo podemos un poco simplificar porque, déjenme borrar acá, para que no se haga, para que no interfiera. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, este término, el primero queda igualito. El siguiente también.
Y entonces, bueno, este que está acá es este mismo que está acá. O sea, déjenme subrayarlo. Este que está acá es este mismo que está acá. Y este otro que lo voy a poner en este otro color, esto que está aquí, es lo que está aquí abajo. Es esto que está aquí abajo, ¿no? Es y veces, pero el gradiente de psi lo tomamos de 24. Lo tomamos de 24 y ponemos todo esto que multiplica punto con el gradiente de la fase. Entonces nos queda esto, pues nos va a quedar, bueno, aquí simplemente lo ponemos lo sustituimos 24 aquí y ahí tenemos eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, déjenme borrar eso que rayé. Y ahora seguimos aquí, simplificamos un poco. Bueno, este queda igualito. Y ahora tenemos este término, fíjense, este término que está acá, este término, este con con el, el, la- el gradiente de R punto, el gradiente de teta está acá, y bueno, multiplicado por este escalar. Tenemos acá este término, pero también lo tenemos aquí arriba. Entonces nos queda dos veces. Entonces, y este término que está aquí arriba, aquí cuando multiplicamos este producto punto con este primer término, es exactamente igual a entonces por eso nos queda dos veces. ¿Estamos de acuerdo? Nos queda dos veces y el otro nos queda entonces bueno, este es i por i, nos queda i cuadrado, que es menos 1. Aquí está el menos 1. La función la función amplitud r, esta e a la i teta por el gradiente de teta punto el gradiente de teta. Por eso nos queda gradiente de teta al cuadrado. Bien, o sea, simplemente es lo mismo que gradiente de teta punto gradiente de teta. Por eso lo pongo así simplemente al cuadrado. Bien, o sea, esta notación quiere decir aquí, cuando ponemos aquí este vector al cuadrado, quiere decir este vector punto el mismo. O sea, es el producto punto con el mismo. Bien, o sea, es notación hoy. No estamos elevando al cuadrado el vector, simplemente es la notación de escribir el gradiente de teta punto el gradiente de teta. ¿Queda claro? Ok, es la notación. Y nos queda todavía este término que es que viene de aquí, ¿no? O sea, este término que tenemos, sí, ¿no? O sea, viene de acá, de haber tomado el ¿en dónde? A ver, déjenme recorrerlo a ver. Este está acá, este con este se suman y nos da dos veces. Luego este está acá y este es ¿no? Entonces, esto es R e a la I teta.
R a la I teta y... ¿Mande? ¿En dónde? ¿En este? ¿En qué renglón? ¿Aquí? Ah, sí. De hecho, aquí tengo mal este término, ¿no? O sea, copié mal este término. O sea, este término está bien. Y aquí está. Y este hace esta exponencial no va. O sea, es este término, perdón. O sea, este término es el laplaciano de teta. ¿Bien? O sea, aquí está equivocado, es simplemente en lugar de la exponencial, es la teta. Y sería igualito que esto, ¿no? Bueno, aquí donde está el error es acá. O sea, donde está el error de copiado es aquí. Esta no es simplemente la función esta, la teta. ¿Queda claro? O sea, aquí copié mal este término, esto que está aquí, lo copié mal al copiarlo acá. En lugar de poner teta, el laplaciano de teta, puse el laplaciano de e a la i teta. Es esto, ¿no? ¿Queda claro? ¿Eh? Ok. Entonces, eh, aquí. Oh, ya se sale. A ver. Déjenme quitar estos rayones. Sí. Aquí decíamos que este término está mal, está mal. Es esto. O sea, en lugar de ser el laplaciano de e a la i teta, es el laplaciano de teta. Nada más. ¿Ok? Este está mal copiado, ¿no? Entonces, pero aquí ya está bien. Bien, voy a hacerlo un poquito nada más para que quepa en la pantalla. A ver. Ok. Entonces tenemos este resultado. Eso nos queda como el laplaciano de la función. Bueno, en la ecuación de Schrödinger, lo que aparece en la ecuación de Schrödinger es el laplaciano. Entonces, donde aparece el laplaciano, en la ecuación de Schrödinger tenemos que sustituir todo este término. Bien, entonces, bueno, pero antes vamos a derivar con respecto al tiempo, porque en la ecuación de Schrödinger también aparece la derivada con respecto del tiempo. Entonces derivamos con respecto del tiempo. Otra vez, esta función, primero derivamos con respecto del tiempo la función r, mantenemos constante la exponencial, y después derivamos la exponencial con respecto del tiempo, y ya. Entonces, nos queda la misma exponencial por la derivada temporal del argumento, que es i veces la derivada temporal de teta. ¿No? Bien, o sea, simplemente otra vez, solamente pues aplicamos la reglita. Y ahora ya sustituimos este resultado que obtuvimos en la ecuación de Schrödinger. Fíjense, la ecuación de Schrödinger es menos h barra cuadrada sobre 2m por el laplaciano de la función de onda, pero el laplaciano de la función de onda está aquí. Es todo esto. Fíjense que aquí podemos factorizar a la derecha la exponencial. Todos los términos tienen exponencial. Entonces la podemos factorizar. A la derecha la exponencial. Nos quedaría el laplaciano de r
más 2i veces el gradiente de r punto el gradiente de teta menos r por el gradiente de teta al cuadrado más i veces r, el laplaciano de teta, y todo eso multiplicado por la exponencial. Es lo que tenemos acá. Menos h barra cuadrado sobre 2m, sustituye, esto es el laplaciano. El laplaciano de r más 2i veces el producto punto de gradiente de r punto con el gradiente de teta menos r por el gradiente de teta al cuadrado más ir, el laplaciano de teta, todo multiplicado por e a la i teta, más la energía potencial. Aquí me estoy ahorrando toda la dependencia de los argumentos, de las funciones, ¿no? Para que no se haga tan grande. Entonces, luego sigue el término de la energía potencial por la función de onda. Pero la función de onda es r e a la i teta. ¿Sí? O sea, este es el término de energía potencial por la función de onda. Pero ya he escrito la función de onda como en la forma de Euler. Igual a I h barra, esto es la derivada con respecto del tiempo de la función de onda, que es esta, que es la 26. De la 26, simplemente estoy sustituyendo acá y estamos factorizando la e a la i teta, ¿no? Entonces tenemos la derivada parcial de r con respecto de t más ir veces la derivada de teta con respecto de t, todo eso multiplicado por e a la i teta. Es decir, factorizamos en todo y entonces podemos cancelar la función e a la i teta de toda la ecuación 27, que es la ecuación de Schrödinger. Podemos cancelar la función e a la i teta y obtenemos la ecuación 28, que es la misma sin la e y teta, ¿no? ¿Saben qué? Me hace falta un término aquí en este paréntesis. ¿Qué es este término? Es lo que estoy viendo acá. O sea, al escribir esto, aquí tengo el laplaciano de r y tengo este término. No, espera, no, lo que hicimos acá, no, está bien. Lo que hicimos acá fue separar la parte, déjenme borrar todos los rayones. Lo que hicimos fue separar la parte real de la parte imaginaria. Fíjense, esta ecuación, al quitar la e a la i teta, la quitamos, ¿no? Quitamos la e a la i teta. Quitamos todas estas exponenciales, esta exponencial y esta exponencial. La quitamos. Entonces nos queda aquí, nos queda este término. Bueno, multiplicamos por menos h barra sobre 2m por todo lo de adentro. Y hay términos que tienen multiplicado por i y hay términos que no tienen la i. Entonces separamos los que no tienen i. ¿Quiénes son los que no tienen i? Pues es esto que está acá, fíjense, menos h barra cuadrado sobre 2m. El laplaciano de r menos r por el laplaciano, por el gradiente de teta al cuadrado. Porque los otros dos términos, estos que voy a rayar en rojo, tienen i. Son los que tienen i. Los que no están rayados en rojo son los que no tienen i. Entonces, estos son los que no tienen i.
este tampoco tiene I, o sea, más B, la energía potencial por la función R. Y del lado derecho también, fíjense, la primera, cuando multiplicamos I h barra por la derivada parcial de R con respecto al t, va a tener una I. Pero el otro término, cuando multiplicamos IH barra por este IR, nos va a quedar menos H barra R, ya sin la I, porque nos va a quedar I cuadrada, que es menos 1. ¿Bien? Y entonces nos queda menos H barra cuadrada, menos H barra R por la derivada temporal de la función teta. Entonces, esto es la parte real de esta ecuación y la parte imaginaria de esta ecuación 27 está en 29. La ecuación 28 es la parte real de 27 y la ecuación 29 es la parte imaginaria. Si se fijan, la parte imaginaria sería menos h barra cuadrada sobre 2m. Este término, que es 2 gradiente de r punto gradiente de teta. Aquí está. La i que la podemos sacar, más i veces r por el gradiente, por el laplaciano de teta. Eso tiene i. Y de este lado habría una i por h barra por la derivada parcial de r con respecto de teta. Y la i se cancelaría. Entonces lo que estamos haciendo es separar la ecuación 27 en su parte real y su parte imaginaria. ¿Queda claro? Entonces, la ecuación, esta ecuación 28 y 29, las dos ecuaciones 28 y 29 es la misma que ecuación 27. Bien, pero esta ya separada en su parte real y su parte imaginaria. Es decir, lo que tenemos es un sistema de ecuaciones diferenciales para la función amplitud, que es R, y la fase acopladas. Pero, además, este sistema de ecuaciones diferenciales es no lineal, porque aparece aquí este término al cuadrado, cuadrático, que es el gradiente de teta, o sea, las derivadas de la función de fase van al cuadrado. ¿Sí? No son segundas derivadas, son el cuadrado de las primeras derivadas parciales. O sea, la parcial de x de teta con respecto de x al cuadrado, la parcial de teta con respecto de y al cuadrado. No es segunda derivada, ¿bien? Porque no está aplicado el gradiente al gradiente, ¿no? O sea, es producto punto, esto es producto punto, entonces aquí queda al cuadrado. Entonces esta ecuación, este sistema de ecuaciones diferenciales acopladas es complicado de resolver porque se nos convirtió en un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas no lineales. Entonces, este sistema de ecuaciones, el 28 y el 29, es exactamente equivalente a la ecuación de Schrödinger, pero va a ser más complicado de resolver este sistema que la misma ecuación de Schrödinger. Sin embargo, dentro de este sistema de ecuaciones podemos también luego interpretar varias cosas que después podemos regresar a esto. Simplemente lo que intenté aquí en esta nota es mostrar que podemos desglosar la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación compleja, en los números complejos, ¿verdad? O sea, que desde el punto de vista así, aquí en la ecuación 15, es una ecuación en principio más simple,
aunque pues tiene segundas derivadas en el espacio, primera derivada en el tiempo, pero se ve un poco más compacta esta ecuación que si desglosamos esta ecuación, que es una función compleja en sus partes reales y parte imaginaria, nos lleva a un sistema que es 19 y 20, un sistema de ecuaciones diferenciales acoplado para la parte real y para la parte imaginaria. Pero también, si escribimos la función compleja de Schrödinger de esta forma, como la forma de Euler, con una amplitud y una fase, entonces nos lleva a un sistema de ecuaciones diferenciales todavía más complicado, que es el 28 y 29. 28 y 29 es la misma ecuación de Schrödinger, pero escrita en términos de la función amplitud y la fase de la función de onda. Entonces, esas características van a ser importantes, como vamos a ver en la siguiente nota, pero las ecuaciones a que nos lleva son más complicadas. Pero nos van a dar una posible interpretación también a la ecuación de Schrödinger. Bien, no sé si aquí tengan alguna duda, ¿no? Ahorita es simplemente una manipulación que hemos hecho de la ecuación diferencial de Schrödinger, que es una ecuación diferencial con funciones complejas. ¿Bien? Y la hemos desglosado en términos de puras funciones reales y vimos que se complica la forma matemática de esa ecuación diferencial. Es decir, que la ecuación más simple, la forma más simple, la tiene la expresión compleja, ¿verdad? O sea, es la forma más simple en que nos podemos quedar con la ecuación de Schrödinger, que es la número 15. Esta es más compacta, pero esta función es una función compleja. Bien, bueno, vamos ahora a comenzar un estudio. Vamos a partir ahorita de la ecuación de Schrödinger. Ya está. Ya la dimos argumentos de plausibilidad para construir una ecuación para la onda de de Broglie asociada a una partícula libre. Después vimos que si permitíamos que la partícula no fuese completamente libre, pero que fuese casi libre, ¿verdad? Nos llevaba a una ecuación como la ecuación 1 y luego generalizamos, ¿verdad? Postulando, porque ya no podemos hacer unos argumentos de plausibilidad que nos lleven a esta ecuación directamente, ¿no? Entonces tuvimos que postular, ¿no? Aquí faltó la O por acá, ¿no? De Schrödinger. Bueno, entonces esta ecuación sabemos que es un campo escalar complejo de variable vectorial, ¿no? Bueno, fíjense, vamos a tomar, como es compleja, vamos a tomar vamos a conjugar esta ecuación. Vamos a tomar el complejo conjugado de esta ecuación. Vamos a tomar el complejo conjugado de esta ecuación. Creo que ya no se ven los números. Vamos a tomar el complejo conjugado. Entonces, sabemos que el complejo conjugado de una suma es la suma de los complejos conjugados. Bien, entonces tomamos acá el complejo conjugado, o sea, tomamos acá de toda esta ecuación, tomamos el complejo conjugado, ¿verdad? Como dice ahí.
Y entonces eso nos va a quedar el complejo conjugado del primer término más el complejo conjugado del segundo. Digo, más el del primer término tiene dos sumandos, ¿no? El primer complejo conjugado del primero más el segundo, más el complejo conjugado del segundo, igual al complejo conjugado de la derecha. Bien. Entonces, ¿cuál es el complejo conjugado del primer término de este que estoy subrayando acá? Pues es este menos h barra cuadrado sobre 2m es un real. Entonces el complejo conjugado es el mismo. Y luego tenemos la derivada de una función, pero las variables con las que estamos derivando son reales, x, y y z, pero la función es la que es compleja. Entonces las variables, pues el laplaciano nos queda igualito, las derivadas con respecto de x, y z, porque x, y z son reales. Y lo único que nos queda entonces es el complejo conjugado de la función. Es decir, que el conjugado, al conjugar esto, entra dentro del laplaciano, la operación de conjugación. ¿Vamos bien? Porque las variables son reales. Otra cosa sería si las variables con las que estamos derivando son variables complejas. Eso sería otra situación. ¿Bien? Pero las variables respecto a las cuales estamos derivando son variables reales. Por eso el conjugado solamente afecta a la función que está dentro de las derivadas. ¿Queda claro eso? Muy bien. Aquí tendríamos el producto de dos números complejos. El conjugado de un producto de dos números complejos es el producto de los conjugados. Sin embargo, la energía potencial es una función real. Bien, por ejemplo, la energía potencial gravitacional, mgh, ¿no? La altura es una función real. La energía potencial del oscilador armónico en una dimensión, un medio de m por un medio de kx cuadrado, ¿no? Es real. Entonces, la función potencial vamos a suponer que es real. O sea, aquí estamos diciendo, ¿verdad? Que la función de energía potencial es real. Bien. Entonces, al conjugar este producto, pues como la energía potencial es real, pues simplemente nos queda la misma energía potencial por el conjugado de la función, que esa sí es compleja. Bien, entonces, y el conjugado del lado derecho, pues el conjugado de i es menos i. Y la h barra es una constante real, y menos i h barra. La derivada, otra vez, la variable temporal el tiempo es real. Entonces es simplemente derivada con respecto a t y la función es la que es compleja. ¿Estamos bien? Entonces nos queda aquí. La ecuación 2 es la conjugada de la ecuación 1. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, déjenme borrar esto para seguir aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ahora consideremos el módulo al cuadrado. Pues, puesto que esto es una función compleja, podemos tener su módulo al cuadrado, que es el producto de su conjugado por ella misma. Bien, este es el módulo al cuadrado. Y vamos a derivarla con respecto al tiempo. Aquí en la ecuación 3 la estamos derivando con respecto al tiempo. Entonces, como este es el producto de esto, es la derivada de este producto. Bien, temporal, la derivada temporal de este producto. ¿Y qué nos dice la reglita? Pues la reglita
que ustedes saben desde la primaria es que es la derivada de la primera, ¿verdad? Y en este caso, así escrita de esta forma, la derivada es la conjugada, la psi conjugada. Es la derivada temporal de psi conjugada por la función psi, más la función psi por la derivada temporal de la función psi. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, esta derivada y esta derivada que está acá, estas dos derivadas, la derivada de la función conjugada y la derivada de la función original, las podemos despejar de la ecuación de Schrödinger 1 y de la 2. De aquí podemos pasar este IH barra dividiendo, o sea, multiplicando toda la ecuación por el inverso de IH barra, despejamos la derivada con respecto de t. Y aquí también, multiplicando por el inverso de menos IH barra, despejamos la derivada temporal de la psi conjugada. ¿Estamos de acuerdo? Y lo sustituimos aquí, aquí donde corresponda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sustituimos ahí. Voy a borrar estos rayones. Y tenemos entonces que la derivada del módulo al cuadrado es igual. Entonces tenemos acá esto, que es menos 1 entre IH barra, ¿verdad? O sea, despejando acá, menos 1 entre IH barra, es el inverso de este, y que multiplica a menos H barra cuadrado sobre 2 por esto que está acá. Simplemente sustituimos ese, y de 1 también despejamos aquí, este IH barra lo pasamos multiplicando, y aquí está, ¿verdad? O sea, este que está aquí, 1 entre IH barra por esto. ¿Estamos bien? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, pues acomodamos los términos, ¿no? Entonces, la derivada del módulo al cuadrado es igual. Al multiplicar este por este nos queda, bueno, este está multiplicando, aquí nos queda, se nos cancela una H barra, el menos por menos nos da más, y nos queda H sobre 2im, ¿verdad? Porque aquí aparece un i aquí abajo, entonces es H sobre 2im. La función psi, que está acá, multiplica al laplaciano de psi conjugada, que está aquí. Bien. Y tenemos, y lo voy a juntar con este término, o sea, ya vimos este, que es este, lo voy a juntar con este, porque al multiplicar este por este, también nos va a quedar, una H barra se va a ir, y nos va a quedar abajo 2im, y un signo menos. Pero ahora vamos a tener la multiplicación de la psi conjugada por el laplaciano de psi, que está acá. Y el coeficiente, este es exactamente el coeficiente que queda aquí después de multiplicar. Por eso lo factorizamos acá, como está indicando el cursor, y entonces tenemos estos dos términos que están acá. Claro, nos faltan otros dos. ¿Bien? ¿Queda claro ese paso? O sea, esto fue simplemente estos dos términos, ¿no? O sea, este y este corresponde a este. Bien, ahora veamos este y este, ¿verdad? ¿Eso qué es? Bueno, este nos va a quedar menos y más nos queda menos. Es el producto de b por la psi conjugada, pero está multiplicando por esta psi. Aquí, entonces cuando multiplicamos acá,
nos va a quedar psi conjugada por psi, que es módulo al cuadrado de psi. Bien, o sea, este producto va a multiplicar a este, ¿verdad? Y cuando, o sea, todo esto nos va a quedar menos, y aquí está el menos i entre h barra, aquí está, b por psi conjugada por psi, pero psi conjugada por psi es el módulo al cuadrado de psi. ¿Queda bien? Y el otro es este también, pero este es con signo más en el denominador otra vez IH barra, ahí está, y es la energía potencial que multiplica psi conjugada por B por psi, pero como este es un número complejo, este es un número real, cuando está evaluada en los mismos puntos, pues conmutan el número real con el número complejo y nos queda B por psi conjugada por psi. Y otra vez tenemos B por el módulo al cuadrado de psi. ¿Queda claro? Y estos dos términos se van a cancelar. Estos dos términos, o sea, este azul que está acá, pues se cancelan, ¿verdad? Se cancelan y nos queda simplemente, voy a borrar, y entonces estos dos términos ya se cancelan y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ya nos queda solamente este que está acá. Estos dos se cancelan y nos queda nada más este, pero vamos a sumar y a restar este término. O sea, voy a sumar aquí adentro, dentro del paréntesis cuadrado que está aquí, voy a sumar el producto punto del gradiente de psi por el gradiente de psi conjugada. Vamos a sumar y a restar eso. Oh, ¿por qué no me lo pasa de manera continua? Simplemente me cambia de página, ¿no? Al hacer esto. Yo quería que se viera esta y la otra. No sé por qué. En donde- No, para poner el ¿Más? al lado, Ajá. al otro lado. No, al otro, al lado. A la derecha. ¿Este? ¿Este? Le aprieto aquí. O va a dar. Desplazar y ajustar el ancho. Ajustar una página completa. A lo mejor modo de lectura, ¿no? ¿No será este? No. No. Sí, porque sí lo he visto, ¿no? Que se puede, ya no sé, pero luego de repente me sale en alguna, pero no me he fijado cuál es. Bueno, pero fíjense, aquí simplemente sumamos esto aquí adentro y lo restamos. Entonces, por ejemplo, aquí nos quedaría esto más menos esto, menos este mismo. Es decir, ahí está, fíjense. Este es el primer término y le sumamos este. Ahí está, sumado. Y este era el segundo término que estaba allá, aquí está. Y le restamos este, pero lo restamos y lo estoy invirtiendo. Estoy poniendo primero el gradiente de psi conjugada punto el gradiente de psi. Esto es conmutativo, ¿verdad? Porque esto a final de cuentas, esto es la parcial de psi con respecto a x por la parcial de psi conjugada con respecto a x. Es el primer sumando que aparece acá. ¿Estamos de acuerdo? Y ese pues es lo mismo que son números complejos en general, es lo mismo que pongamos la parcial de psi conjugada por la parcial de psi conjugada con respecto a x por la parcial de psi
con respecto a X, o sea, los podemos conmutar. Entonces, y lo puedo poner así. Es decir, esto y esto es lo mismo. Dijimos que lo íbamos a sumar y restar. Ahí está, sumado y restado. ¿Estamos bien? Y ahora vamos a escribir esto usando una propiedad, una identidad del análisis vectorial que nos dice, fíjense, estos dos términos que están acá, déjenme subrayar, estos dos términos que están aquí, estos dos, o sea, este término, esos dos términos, los puedo escribir como la divergencia de psi. No, creo que, déjenme, no, este es el otro, el de abajo, nada más este término, bueno, fijémonos en este término, en este. El signo menos lo sacamos aquí afuera y nos queda h barra sobre 2 y m. Y esto lo puedo escribir como la divergencia de psi conjugada, la divergencia de psi conjugada por el gradiente de psi. ¿Por qué? Si desarrollamos este nada más, o sea, este término, o sea, este que voy a marcar con rojo, si desarrollamos la divergencia de esto, ¿qué nos queda? Es la divergencia de un campo escalar por un campo vectorial. Entonces nos queda, ¿cómo es la reglita de una divergencia de un campo escalar por un campo vectorial? Nos dice que es el gradiente, bueno, hagamos esto, es el campo escalar que sería psi conjugada por la divergencia del gradiente, pero la divergencia del gradiente es el laplaciano. Bien. Y más el gradiente del campo escalar punto el campo vectorial, o sea, el gradiente, que en este caso ya quedó el gradiente de psi conjugada punto el campo vectorial, que es el gradiente de psi. O sea, este signo menos y este signo menos está aquí afuera, ¿no? ¿Están de acuerdo que esto que está acá, la divergencia de este producto es exactamente lo que está aquí encerrado en azul, que es lo mismo que está aquí encerrado en rojo? ¿Queda claro? Es simplemente de análisis vectorial o de cálculo 3 y cálculo 4. Y el término de arriba, este que está aquí, en verde, estos dos términos en verde, es la divergencia de este término, de esto que está aquí, divergencia de este menos con este menos nos da el más de estos dos términos. Entonces tenemos esto, que la divergencia de este producto es esto, porque nos quedaría psi por la divergencia del gradiente de psi conjugada, que nos daría psi por el laplaciano de psi conjugada, más el gradiente de psi punto el gradiente de psi conjugada, que es este término que saca. ¿Queda claro? O sea que estos dos los podemos poner de manera compacta así. Y bueno, obviamente aquí pues me salté ya algún paso porque pude haber puesto el gradiente de este menos el gradiente del otro, etcétera, ¿no? Pero aquí ya lo puse como el gradiente afuera de estos dos términos. Pero el gradiente de cada uno de ellos nos da los que están arriba. La divergencia de cada uno de ellos nos dan
los dos que están arriba. ¿Estamos bien? Entonces, bueno, voy a borrar esto. Y, bueno, fíjense, voy a definir este campo vectorial. Tomo esta constante h barra entre 2 y m, y la meto adentro de la divergencia, o sea, adentro de las derivadas, y se la pego a todo este que es un campo vectorial, porque esto que está aquí en el paréntesis cuadrado es un campo vectorial, es este campo escalar por este campo vectorial menos este campo escalar por este campo vectorial. Pues todo esto es un campo vectorial y multiplicado por este escalar sigue siendo un campo vectorial. Bien, entonces, y defino a todo a este producto, por esta constante lo defino como un j, que es una función obviamente de r y de t. ¿Estamos bien? Le defino este j, este campo vectorial j. Y entonces puedo escribir aquí esta derivada parcial con respecto de t de esta cantidad, que es el módulo al cuadrado de la función de onda, igual a menos la divergencia de este j, metiendo este h barra 2im adentro. Y lo paso del lado izquierdo, entonces pasa con un signo más. Entonces puedo escribir la ecuación 7 como la ecuación 8, de manera compacta. Nos dice que la derivada temporal de esta cantidad, que es el módulo al cuadrado de la función de onda, más la divergencia de este j, es igual a 0, para todo punto del espacio y del tiempo. Bien. Esta es una ecuación que se llama ecuación de continuidad, que ustedes seguramente ya les mencionaron en su curso, a lo mejor, de Física 2, cuando llevaban algo de fluido, la ecuación de continuidad, o bien en su curso también de Física 3, cuando veían la corriente, el flujo de carga, la corriente de la densidad de carga y la corriente de densidad de carga. No sé si vieron el vector de densidad de corriente y la intensidad de corriente, que es diferente. La intensidad de corriente es la integral, o sea, es el flujo de cargas eléctricas que atraviesan una sección transversal, y eso les da la intensidad de corriente, la I, que es la I que va en la famosa ecuación de voltaje igual a resistencia por intensidad. La intensidad de la corriente es la integral del flujo de corriente, del vector de densidad de corriente integrado, que pasa a través de una sección transversal. No sé si vieron de esa forma cuando vieron Física 3. Si no, en el curso de Teórica 3 van a ver ese tipo de formulación, porque Teórica 3 es electromagnetismo de un modo un poco más formal que el de Física 3. Bueno, pero existe en la electrodinámica y en la mecánica de fluidos existe una ecuación semejante a esta. En la mecánica de fluidos, este J sería el vector de flujo de masa, o sea, de un fluido, del fluido que va ahí fluyendo, y esta juega una especie de papel o sea, en la mecánica del fluido aparecería aquí una densidad de masa. En el caso de la electrodinámica aparece aquí una densidad de carga y aquí un flujo
el vector de flujo de carga o de flujo de corriente. Entonces, esta ecuación es una ecuación de conservación. En el caso de los fluidos, es una conservación de masa. En el caso en el caso del electromagnetismo, es una conservación de la carga. Y también cuando vieron óptica, vieron una ecuación semejante, que es aquí una J, vieron lo que era el vector de Poynting, que es el flujo de energía, es un vector que transporta energía, y aquí tenían una densidad de energía, que era conservación de energía. Entonces, esta es una ecuación que aparece en varios ámbitos de la física, pero que también está apareciendo como consecuencia de la ecuación de Schrödinger, porque lo único que partimos de la ecuación de Schrödinger, y lo único que hicimos fue manipular la ecuación de Schrödinger para llegar a esta ecuación. ¿Sí? O sea, no hicimos otra cosa más que manipular la ecuación de Schrödinger para llegar a esta ecuación. Entonces, esta ecuación vive dentro de la ecuación de Schrödinger. Es una consecuencia de la ecuación de Schrödinger. Es decir, una vez que postulamos ya la ecuación de Schrödinger, esto ya es una deducción, es una consecuencia de la ecuación de Schrödinger. Es decir, hay un flujo, un vector de flujo que satisface esta ecuación. Y esta no es otra cosa que la solución a la ecuación de Schrödinger. Es la función de onda asociada a la partícula. Entonces, si en el electromagnetismo esta ecuación nos dice que es la conservación de la carga, y en los fluidos nos dice que es la conservación de la masa, y en la óptica nos dice que es la conservación de la energía que transporta las ondas electromagnéticas, entonces, ¿cuál es el significado físico de esta ecuación aquí en la mecánica cuántica? Fíjense lo que está pasando. Esta ecuación de conservación que aparece en varias ramas de la física está también apareciendo aquí en la mecánica cuántica. Pero todavía no sabemos qué significan estas cosas. Todavía no sabemos qué significa esta función de onda. Todavía no sabemos qué significa este vector que está acá. Bien, entonces esta ecuación se llama una ecuación de continuidad. Aquí está, fíjense, en la electrodinámica y en la mecánica de fluidos aparece una ecuación semejante a esta que nos dice que la derivada temporal de la densidad, por ejemplo, la densidad de carga o la densidad de masa, más la divergencia de un flujo ¿de qué? En la mecánica de fluidos es un flujo de masa, o sea, un flujo de agua o un flujo de aceite que está fluyendo. En el electromagnetismo es un flujo de carga. Fíjense que esto tiene que ver con lo que está acá. Es un flujo, si esto es la densidad de carga, este es un flujo de carga, un vector de densidad de corriente. Si esto es densidad de masa, este es un flujo, es un vector de densidad de masa, y nos da la conservación de masa o nos da la conservación de carga, de conservación, ¿no? Bueno, déjenme simplemente manipular de manera formal
En esta, ya sea en electromagnetismo o en la mecánica de fluido, el vector, este vector que aparece acá, se puede escribir como la densidad, en el caso del electromagnetismo, como la densidad de carga por la velocidad de la corriente de cargas. Si es un fluido, entonces la densidad de masa por la velocidad del fluido, ya sea un fluido, un líquido o un gas que está fluyendo. Ese líquido o ese gas tiene una cierta velocidad, que podría ser una velocidad constante o podría tener en diferentes puntos del espacio velocidades distintas, ¿verdad? Si tiene velocidades distintas, se va a producir como turbulencia, o sea, como remolinos, ¿verdad? O sea, que ustedes han visto en los ríos, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, se produce turbulencia. Igualmente, ustedes ven cómo se produce turbulencia cuando hay huracanes, ¿no? Se producen, se producen vórtices, turbulencia en el fluido. Entonces, allá es algo que está fluyendo, hay un vector. En el caso de estos, pues hay una velocidad y como las velocidades, partes del fluido tienen velocidades diferentes, pues entonces por eso es que va rotando. El rotacional es distinto de cero. En cambio, cuando tienen velocidades constantes, pues se da un flujo que se llama un flujo laminar. Entonces, por ejemplo, pues, este vector en estas disciplinas, en el electromagnetismo y en mecánica de fluidos, se puede escribir como la densidad, en el caso, por ejemplo, densidad de masa por la velocidad del fluido, de las masas. Y en el caso de la carga, del electromagnetismo, la densidad de carga por la velocidad de la corriente. Bueno, entonces, eso, bueno, pues simplemente ahorita vamos a seguir haciendo aquí un poquito esto formal. Fíjense, si se dan cuenta en este J que nosotros definimos, esto que está acá, lo que estoy subrayando en verde es el complejo conjugado de lo que estoy subrayando en rojo, ¿verdad? O sea, porque este está sí conjugado y aquí está sin conjugar. Y aquí está este sin conjugar, la psi, y aquí adentro está la psi conjugada. Entonces uno es el conjugado del otro. Bien, es como si tuviesen un número complejo z, ¿verdad? Menos su complejo conjugado. ¿Sí? Y cuando tienen la diferencia de un número complejo menos su complejo conjugado, esto es igual a ¿qué? No. Si tuviesen la suma, sería 2 veces la parte real, ¿verdad? Ajá, tiene que ver con, es decir, este z es x más y, ¿verdad? Y es el z. Y el z conjugado es x menos y, ¿sí? Pero es el menos. Entonces, x menos x, 0. Y menos menos y nos da 2 veces, 2 y veces y, o sea, 2 y veces la parte imaginaria. ¿Estamos bien? O sea, esto es 2 y veces la parte imaginaria, que se pone así, ¿verdad? La parte imaginaria de z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es
Ahora podemos escribir esto como 2i veces la parte imaginaria de esto, ¿verdad? De esto, por ejemplo, lo que está aquí en rojo. Entonces aquí está escrito justamente como 2i veces la parte imaginaria de esto. Y esta i se cancela con esta i y el 2 se cancela con el 2 y nos queda que es h barra sobre m por la parte imaginaria de psi conjugada por el gradiente de psi. ¿Bien? Esto es la j, entonces la podemos escribir de manera más compacta como h barra sobre, aquí no vayan a cancelar esta m con esta m, ¿no? Esta es la masa. Y esta es la m de la parte imaginaria. ¿Sí? Por eso esta m está así como itálica, ¿no? Y esta m está como romana, ¿no? ¿Estamos bien? Ahora, ya tenemos escrito de esta manera. Si nosotros escribimos la psi en la forma de Euler, y ya sabemos que cómo es el gradiente de la psi cuando la escribimos en la forma de Euler. ¿Cómo es el gradiente escrito en la fórmula de Euler? Ya lo habíamos encontrado cuando vimos aquí, ¿verdad? O sea, aquí encontramos el gradiente en la forma de Euler, que ya lo habíamos encontrado, es esto, que está en 24, en la nota anterior. Entonces, aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos la psi conjugada. ¿Cómo es la psi conjugada? Si la psi la estamos escribiendo en la forma de Euler, pues es el conjugado de esto. ¿Cómo es el conjugado de esto? La función r es real y simplemente nos queda que el complejo conjugado de la psi es la r por e a la menos i teta de r, porque la r y la teta son funciones reales. Entonces, la conjugada, la psi conjugada, esta psi conjugada que aparece aquí, en forma de Euler es r por e a la menos i teta. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la psi conjugada. ¿Queda claro? O sea, la psi conjugada, esta psi conjugada, tomando esta psi, pues queda esto que está acá. ¿Bien? Y el gradiente de psi lo copiamos de la nota anterior, ¿verdad? Que era esto, que es el gradiente de r por esta función, más esta función por el gradiente de la exponencial. Pero ya vimos que el gradiente de la exponencial es la misma exponencial por el gradiente del argumento, que es i gradiente de teta. ¿Estamos bien? Pues lo sustituimos aquí. Esto, aquí ya tenemos esto que está acá, está escrito aquí de manera explícita. ¿Queda claro? Y ahora, ¿qué hacemos? Déjenme borrar todos los rayones. Bueno, ya borramos todos los rayones. Y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, cuando multiplicamos este por esto, fíjense, esta exponencial está simplemente multiplicando. Entonces la podemos, como es un número complejo y todo es un vector, este es un vector real, entonces una función vectorial real puede conmutar. Cuando conmuta, nos queda esta exponencial por esta exponencial. ¿Qué nos da esta exponencial por esta exponencial? 1. Nos queda e a la 0, porque nos queda e a la i teta menos i teta, ¿no? Que es e a la 0, que es 1. Entonces, y bueno, pues nos queda ya, con esto nos queda eso. Y cuando multiplicamos esto,
otra vez con esto. Bueno, aquí fíjense que esta también no es otra cosa que la función psi conjugada. Y esta que está aquí no es otra cosa que la función psi. Cuando multiplicamos esta, que es la psi conjugada, esta, que es la psi conjugada, por esta, que es la psi, nos queda el módulo al cuadrado de la psi, de esta psi. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si quieren, también hacemos la misma operación que hicimos acá. Esta función exponencial se va a cancelar con esta función exponencial, nos va a dar 1. Pero cuando tomamos el módulo al cuadrado de esta, tomamos el módulo al cuadrado de esta función, ¿qué nos queda? Pues el módulo al cuadrado de esto que está acá. Pero el módulo al cuadrado de esto, esta es una función real. Nos va a quedar simplemente el módulo al cuadrado es r al cuadrado. Y el módulo al cuadrado de la función exponencial, ¿qué nos queda? 1. Nos va a quedar 1, ¿no? Entonces, aquí, si multiplicamos esto, aquí se nos va a cancelar la exponencial y nos va a quedar r cuadrado. Y veces r cuadrado, pero r cuadrada es el módulo al cuadrado de la función de onda. Bien, entonces, tomando eso, nos vamos acá. Y aquí está, ¿no? O sea, nos queda, la primera nos queda r por el gradiente de r. Las exponenciales se cancelan, ¿no? Entonces nos queda r por el gradiente de r. Más y veces el módulo al cuadrado de la función por el gradiente de psi. Aquí está, ¿no? Esta es la psi conjugada y esta es la psi. Entonces, esta por esta nos queda el módulo al cuadrado de psi. O bien la r cuadrada, que es justamente el módulo al cuadrado de psi. Entonces nos queda por el gradiente de teta y veces, ¿no? Aquí está. A ver si luego me dicen, si lo investigan, cómo se pasa de manera continua esto, ¿no? Para que no nos salte aquí la página, ¿no? Bueno. Entonces, aquí nos queda h barra entre m, la parte imaginaria de este primer término, más i veces este otro término. Entonces, fíjense que si tomamos ahora la parte imaginaria de 13, o sea, la parte imaginaria, esta parte que estoy señalando ahorita con el cursor es real. Entonces, ¿cuál es la parte imaginaria de lo que está dentro del paréntesis cuadrado? Es la que tiene i, ¿verdad? Obviamente sin la i, la parte imaginaria es módulo al cuadrado de la función de onda por el gradiente de teta. Entonces, podemos escribir de manera compacta esto que está acá. Fíjense que este vector que definimos depende, fíjense, voy a regresar a la ecuación. Fíjense lo que nos decía esta ecuación de continuidad en el electromagnetismo y en la mecánica de fluidos. Nos dice que esta es por ejemplo, voy a hablar de densidad de carga. Esta es la densidad de carga y este es el vector de densidad de corriente. Y está escrito como el producto de la densidad de carga por una cierta velocidad de la corriente. Fíjense, ahora fíjense nuestra ecuación. Nuestra ecuación es esta. Y nuestro vector J resultó ser que lo podemos escribir de esta forma, justamente como lo que tiene en la ecuación de continuidad,
Fíjense, en la ecuación de continuidad para el electromagnetismo, este vector J se escribe como el producto de esta cantidad, que es ρ, por una cierta velocidad. Y en nuestro caso, estamos encontrando que nuestro vector J se escribe como el producto de esta cosa que está acá, que no sabemos qué es, por un cierto vector. Y ese vector es el gradiente de la fase de la función de onda. Bueno, le podemos pegar este h barra entre m al gradiente de este y ya tendríamos algo completamente parecido como aparece en otros ámbitos de la física. ¿Sí se dan cuenta? Que nuestro vector J también se escribe como lo que aparece en la derivada temporal multiplicado por un cierto vector, que de acuerdo a las ecuaciones de continuidad de la mecánica de fluidos y del electromagnetismo, podríamos interpretar a este vector h barra sobre m por el gradiente de θ como una especie de velocidad, como aparece aquí, de velocidad para nuestro sistema cuántico, que todavía no sabemos qué es, ¿verdad? Pero por pura analogía, lo podemos identificar como una especie de vector velocidad de algo, que todavía no sabemos qué es ese algo, pero lo podemos interpretar por analogía con las otras ecuaciones que aparecen en la mecánica de fluidos, en la óptica, en el electromagnetismo, etc., ¿no? Donde este vector de velocidad lo podemos definir de esta manera, para que podamos escribir nuestro J exactamente como se escribe en el otro ámbito de la mecánica de fluido o de la mecánica del electromagnetismo. Entonces podemos escribirlo de esta manera. Bueno, justamente hasta acá llegaría esta nota, a que simplemente estamos llegando, fíjense, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos la ecuación de Schrödinger, la manipulamos un poquito y llegamos a una ecuación que aparece en otros ámbitos. La forma de la ecuación de continuidad, que le llamamos ecuación de continuidad, aparece en otros ámbitos de la física, en la mecánica de fluidos, en el flujo de cargas eléctricas, en el flujo de energía, aparece en el flujo de calor, por ejemplo. Cuando calentamos una parte de un metal, por ejemplo, va a haber un flujo de calor hacia el otro cuerpo y se conserva. Y eso satisface una ecuación de continuidad. No sé si en el curso de métodos vieron la ecuación de continuidad para calor, ¿no? En principio, pues se platica de eso, ¿no? O sea, para justificar después los métodos de solución de algunas ecuaciones, ¿no? Entonces, la ecuación de continuidad, eso, que es la derivada temporal de algo más la divergencia de un campo, la derivada temporal de una cantidad escalar, más la divergencia de una cantidad vectorial da igual a cero. Esa es la ecuación de continuidad. Entonces, y aquí en la mecánica cuántica estamos viendo que la ecuación de Schrödinger contiene una ecuación de continuidad. Y si la ecuación de continuidad en los otros ámbitos de la física es una ecuación de conservación, entonces nos está diciendo que también aquí en la mecánica cuántica algo se conserva. Algo se conserva. ¿Sí? Todavía no sabemos qué, pero algo se deberá de estar conservando porque aparece una ecuación de continuidad y la ecuación de continuidad es una ecuación de conservación. Entonces, fíjense lo que estamos entrando en una disciplina
que no conocemos, que se aleja de la física clásica en muchos sentidos, pero que todavía podemos rescatar algo de la física clásica. Estamos llegando a que la ecuación de Schrödinger contiene una ecuación que se llama la ecuación de continuidad, que aparece también en otros ámbitos de la física, diferentes de la física cuántica, ¿no? Aparece en el transporte de cargas eléctricas, aparece en el transporte de masa en los fluidos, aparece en el transporte de energía, ya sea de ondas electromagnéticas o de otras energías del sonido, por ejemplo, también transporta energía, etcétera, ¿no? Entonces, aparece esa ecuación de continuidad, y esa ecuación de continuidad es una ecuación de conservación. Entonces, algo se está conservando aquí. Esta ecuación de continuidad la podemos pasar a una función, a una ecuación, a una integral. Podemos integrar esto, que es lo que vamos a hacer un poco después. O sea, vamos a hacer una integral de esta ecuación de continuidad. Aquí está la ecuación de continuidad. Y vamos a tomar una región del espacio que le llamo omega, un subconjunto de R3. Y tomamos la integral de esta ecuación dentro de esa región del espacio de omega 3. Bueno, obviamente la integral de aquí de la función idénticamente 0, pues es 0. ¿Estamos bien? Entonces nos queda la integral de volumen de esta ecuación. Y esta integral la integral de la suma la podemos poner como la suma de las integrales. Entonces separamos esto en una suma de integrales. Y la integral esta de la divergencia la pasamos a la derecha. Entonces pasa con signo menos. Ahí está, ¿verdad? Y ahora, esta derivada parcial acá de esta función la podemos sacar por el teorema de Fubini que ustedes veían en cálculo 4 y sale como derivada total fuera de la integral. Entonces sale como una derivada total fuera de la integral, o bien en una derivada total entra como una derivada parcial adentro de la integral, uno de los teoremas de Fubini. Entonces, fíjense, esta es una integral en el espacio, por eso es que podemos tomar la derivada parcial temporal, por eso la podemos sacar porque es una variable independiente del espacio. Entonces la podemos sacar fuera de la integral y entonces lo que nos queda es esto, que es una integral en el espacio de volumen de esta cantidad que todavía no sabemos qué es, lo único que sabemos es que es la solución de la ecuación diferencial de Schrödinger y es el módulo al cuadrado. Y entonces aquí fíjense, esto es una función del espacio y del tiempo. Está siendo integrada sobre el espacio, sobre una región omega del espacio. Entonces, esto seguirá siendo una función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una función del tiempo. Ya no es una función del espacio porque está integrada sobre esa región del espacio. Entonces, pero sigue siendo una función del tiempo. Y por eso esta derivada es una derivada total con respecto al tiempo. Entonces, aquí lo que tenemos es la derivada total temporal de esta región. Pero, ¿qué es esta integral? Ustedes saben, tienen una función que le integran sobre todo el volumen, ¿no? Entonces, esta cantidad, ¿verdad? Es que aquí ya hice una densidad de probabilidad. Tenemos que ver algo antes de meter este concepto. Bueno, entonces, ahorita no le hagan caso a esta densidad de probabilidad. La próxima clase vamos a ver
vamos a ver cómo vamos a meter este concepto aquí. Bueno, pero, bueno, simplemente ahorita déjenme avanzar un poquito. Esto lo vamos a repetir. Simplemente aquí tenemos y aquí, de acá para acá, ¿qué hacemos? ¿Qué teorema usamos? Esto es la divergencia sobre el volumen. Una integral de volumen la pasamos a una integral de superficie sobre la frontera. Esto significa la frontera de esta región del volumen. ¿Es el teorema de qué? De la divergencia, ¿no? O sea, que vieron en cálculo 4. O también en análisis vectorial para hacer algunos ejemplitos, ¿verdad? Entonces vieron esto que es, pasamos a esta integral. Y esta integral que está acá, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Esta integral ya la han visto también en cálculo 4, la interpretación, y en física 3, quizá en óptica también, de un vector punto la diferencial de área integrada sobre el área. Es el flujo, ¿verdad? Es el flujo del campo vectorial que atraviesa una superficie. En este caso, la superficie que envuelve a la región omega. ¿Sí? O sea, lo que vamos a tener es un flujo de ese campo vectorial, y este campo vectorial va a atravesar una cierta región. Y ahí tenemos la integral, va a ser el flujo a través de la superficie de esta región. ¿Bien? Pero, bueno, aquí ya estoy hablando de densidad de probabilidad. Vamos a ver por qué esta cantidad tendría que ver con una probabilidad. Eso lo vamos a ver la próxima vez. Yo creo que lo vamos a dejar ahí porque vamos a ver una presentación antes de esta nota 7. Entonces, necesito ver una presentación anterior a esta para que podamos ver esta nota de manera más adecuada. Bien, entonces lo vamos a dejar ahí. Hoy al rato les mando la nota 5 y la 6. ¿Ok? Bueno, entonces, los que están en casa, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el próximo miércoles, ¿no? Bueno, que estén bien todos.